Bienvenido y bienvenida en este nuevo episodio de podcast. Y si te has encontrado en clases donde tus alumnos parecen aburridos, frustrados o simplemente desmotivados, este episodio es para ti. Vamos a desglosar por qué ocurre esto y, más importante aún, cómo puedes motivarlos utilizando estrategias prácticas y, como siempre, basadas en evidencias científicas y no en lo que me parece bien que a mí me funciona. Primero de todo, vamos a ver un poco la definición del problema y qué es un alumnado desmotivado o frustrado. La desmotivación se puede presentar de muchas formas. Alumnos que no participan, que evitan hablar en el idioma o que no muestran interés en las actividades. Esto puede ocurrir cuando las actividades no están bien adaptadas a sus necesidades, a sus intereses o cuando sienten que no están logrando avances. Y este desinterés y frustración es una señal de que el aprendizaje no está siendo significativo para ellos. Y aquí es donde entran en juego conceptos como la autoeficacia y la autodeterminación que pueden ayudarte a entender mejor cómo motivar a tu alumnado. Aquí quiero hacer una pequeña paréntesis. A veces también, según la personalidad de tu alumnado, de algunas personas que componen el grupo, hay un aspecto que hay que tomar en consideración y es la personalidad. Hay personas que van a participar un montón porque es su forma de ser y hay personas que nunca van a levantar la mano, van a estar muy calladitas. Va a parecer que pues ni fu ni fa, pero es que por dentro están participando un montón, en su cabeza contestan a las preguntas, simplemente que en su forma de ser no son tan extravertidas, sino más introvertidas. Te lo digo porque yo siempre he sido de esas personas, de ese tipo de alumnado. Nunca levantaba la mano, pero me conocía todas las respuestas y disfrutaba muchísimo de las clases. Lo único que es verdad que no lo verbalizaba y no lo mostraba. Así que no hay que sobreinterpretar también todo lo que estamos viendo como una falta de motivación, una frustración. Ahora te he introducido antes dos conceptos, el concepto de autoeficacia y de autodeterminación, que te pueden ayudar muchísimo luego para desarrollar estrategias prácticas. Y vamos también a pasar a explicar un poquito más lo que es. La autoeficacia o self-efficacy, lo puedes encontrar más en inglés, simplemente pues es el grado en que el alumnado cree que es capaz de completar una tarea o aprender algo nuevo. Si no cree que es capaz de hablar en un idioma extranjero, es probable que se frustre y que pierda la motivación. Esto es una teoría que fue propuesta por Albert Bandura en 1997 como parte de su teoría social cognitiva, y según él, pues la autoeficacia es la creencia en la capacidad personal para organizar y ejecutar las acciones necesarias para manejar situaciones futuras. En nuestro contexto educativo y escolar, esta creencia influye en la motivación del alumnado y su disposición a asumir desafíos y su persistencia cuando enfrentan dificultades. Por ejemplo, si un alumno siente que cada vez que intenta hablar comete errores y además es corregido inmediatamente o los demás se ríen de él, pues su autoeficacia disminuye. Por otro lado, si normalizamos los errores en nuestras clases como parte del proceso y no estamos siempre corrigiendo, y además si damos pequeñas metas que se pueden alcanzar, por ejemplo, en vez de venga ahora escribe un texto, pero que vamos utilizando un sistema que nos va haciendo paso a paso. Yo, por ejemplo, utilizo el modelo MIGA que enseño en mis formaciones. Es un modelo donde pues vamos modelando, luego lo hacemos de forma interactiva conjuntamente, luego dejamos algunas hojas para que se haga de forma guiada y luego se hace de forma autónoma sin ayuda absolutamente
ni de la docente, de la profesora, ni de ninguna hoja para guiarte. Eso pues son pequeñas metas alcanzables. De esta forma hacemos sentir que pues es capaz de progresar y también aumentamos ese sentimiento de autoeficacia de que yo soy capaz de poder escribir un texto. Luego vamos a la teoría de la autodeterminación, Self-Determination Theory, y es una teoría que se centra en 3 necesidades psicológicas básicas para la motivación: la autonomía, la competencia y la relación. Relación no es una traducción muy buena, en inglés se dice relatedness, no sé cómo decirlo en castellano, entonces lo vamos a dejar en relación. Y simplemente nos dice que para que el alumnado se sienta motivado, necesita sentir que tiene control y opciones sobre su aprendizaje, que es competente en lo que hace, nos vuelve a la teoría de la autoeficacia y que hay una conexión positiva en el aula. La teoría de autodeterminación fue desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan en la década de 1980 y simplemente sostiene que la motivación humana se basa en satisfacer las 3 necesidades psicológicas básicas que te he comentado antes. Lo vuelvo a decir: la autonomía, que es tener control sobre sus propias acciones o opciones para elegir cosas; la competencia, sentirse eficaz y capaz de lograr metas; y relación, sentir conexiones con los demás y con lo que estamos haciendo con las actividades. Cuando estas necesidades están cubiertas, los individuos experimentan una motivación más intrínseca y un bienestar mayor. Además, hace unos años, el Dr. Liam Printer presentó su tesis doctoral sobre esta teoría de la autodeterminación y el uso de storytelling colaborativo en clase de idiomas con resultados muy interesantes que apoyan que es un tipo de actividad que favorece esos 3 componentes. Por ejemplo, si tus alumnos solo siguen actividades impuestas sin poder elegir o sin sentirse competentes, su motivación interna disminuye. También si tienen actividades que ya están preestablecidas, por eso el storytelling colaborativo funciona muy bien para la motivación y la participación, porque es un proceso de co-creación con el alumnado. Entonces, pues la motivación funciona muy bien. En cambio, pues cuando pueden tomar decisiones sobre su aprendizaje, cuando sienten que están mejorando y cuando hay un buen ambiente de clase, pues se vuelve todo más motivante para ellos. ¿Qué puede pasar si yo paso de esto y me digo, bueno, pues es una fase? A veces es verdad que ya lo hemos intentado todo y no hay mucho más que podemos hacer, pero yo soy de esas personas que, bueno, al menos si yo de mi parte lo doy todo, siempre vamos a tener resultados. No es de un día a otro, pero sí en unas cuantas sesiones ya se puede mejorar. Cuando la desmotivación no se aborda, el alumnado deja de practicar, deja de estar más involucrado en las clases, pierde la confianza también en sus habilidades y su progreso en el idioma se estanca. Esto también puede generar pues un ambiente negativo en el aula, la frustración de unos alumnos puede afectar también al grupo, tener unas especies de manzanas podridas y el aula puede volverse un lugar donde ni el profesor ni el alumnado se sienten cómodos. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito a las estrategias basadas en la autoeficacia y la autodeterminación. ¿Cómo podemos aumentar la autoeficacia con pequeñas metas para trabajar ese concepto de yo me siento capaz de hacer algo, me siento competente? Una forma de aumentar la autoeficacia del alumnado es establecer pequeñas metas alcanzables. Eso ya te lo he dicho. Hacer poco a poco y sobre todo ahí utilizo muchísimo lo que es la responsabilidad gradual que te he explicado antes con el modelo MIGA, porque cuando el alumnado experimenta éxitos, por muy pequeños que sean, pues su confianza y sus habilidades aumenta.
Si consiguen hacer bien alguna actividad, luego venga, la siguiente, la siguiente, que es como, por ejemplo, no sé, te iba a decir un sudoku, pero unas enigmas que no consigues resolver, bueno, la primera vale, la segunda, la tercera llega un momento que dices, pues esto no me va bien, no es para mí. Así que en lugar de pedirles que hablen de un tema complejo de inmediato o de venga, a escribir un texto o venga a empezar a hablar, pues vamos a empezar con algo más manejable, hacerlo de forma más modelada, luego de forma interactiva, luego de forma guiada y finalmente que lo puedan hacer ellos totalmente solos. Y sobre todo, en vez de hacer un texto argumentativo sobre algo, quizás un texto para describir, no sé, su rutina diaria o hablar de su comida favorita, en pequeños trocitos. Yo, de hecho, cuando estoy con principiantes cero patatero durante el mes de septiembre y octubre, en las pruebas, en los exámenes, los controles que podemos hacer, a veces les pongo la pregunta en la lengua vehicular que tenemos, depende de los grupos, a veces pues es en castellano, a veces es en inglés, y les dejo también que me contesten o en francés, que en mi caso enseño francés, o en su lengua vehicular. Solamente las primeras semanas y también cuando se trata de alguna actividad de comprensión. Porque lo que quiero verificar no es si han entendido bien las preguntas, sino si han entendido bien el texto. Y luego pues voy cambiando, lo pongo todo en francés y luego les digo solamente me contestéis con una palabra en francés y luego le voy pidiendo pues una frase, luego un texto de 60 palabras, luego un texto de 180 palabras, luego un texto de 240 palabras y les voy también guiando diciendo, por ejemplo, para hablar del fin de semana, pues 3 actividades que has hecho, con quién lo has hecho, cuándo lo has hecho y qué emociones, cómo te has sentido cuando has hecho esas actividades. Les guío para que puedan tener ideas y que no me entreguen un texto en blanco, no porque no son capaces realmente de escribir, sino es que yo lo veo muchísimo de hoy en día, las generaciones que nos llegan es que no saben contar algo de forma lógica, cohesiva, organizada. Así que hacer en pequeños trocitos y sabiendo que hoy estoy trabajando ese trocito y poco a poco pues voy en cosas más amplias. Luego, la segunda estrategia es fomentar la autonomía en el aprendizaje. Según la teoría de la autodeterminación, los alumnos necesitan sentir que tienen cierto control sobre su aprendizaje. Y para fomentar esa autonomía podemos ofrecer opciones en las actividades que realizamos en clase. Ya he comentado lo de storytelling colaborativo, pero también hacer que se llama en inglés los board choices, hacer diferentes formas de poder hacer una actividad. Dibujar, escribir, bueno, dependiendo de la actividad, pero dar a elegir entre varias actividades o hacer en grupo o hacer de forma individual también. Esto les permite sentir que tienen un papel activo en su aprendizaje, lo que aumenta su motivación. Tercera estrategia es crear un ambiente de apoyo, una conexión con el grupo. Y la relación o conexión entre el profesor y el alumnado es clave. Cuando los alumnos sienten que el profesor les apoya y que el aula es un espacio seguro para aprender y están más dispuestos a participar y a correr riesgos, como hablar en un idioma nuevo, pues las cosas van bastante más con fluidez. Puedes empezar tus clases con preguntas personales simples, interesándote por sus intereses y sobre todo, pues yo al principio del curso empiezo yo a contar algo sobre mí. Porque si quiero que mi alumnado me cuente cosas, yo tengo que mojarme también. Y eso crea un ambiente
donde pues lo más interesante es simplemente saber lo que has hecho durante el fin de semana y no estoy aquí para corregir todos los errores. No es lo que me interesa. Y no es un motivo de vergüenza. Da igual los errores, dime cómo tú lo puedes decir y yo luego lo repito de forma correcta, pero no estoy corrigiendo. Se hace de forma muy natural. Cuarta estrategia es usar input comprensible y atractivo y contextualizado para fomentar la competencia. Y ya lo hemos visto en diferentes episodios del podcast. El input comprensible ayuda a aumentar la percepción de competencia. Si yo entiendo lo que está pasando, me siento capaz. Si empiezo a no entender lo que está pasando, es cuando me pongo a hablar con mi compañero, me pongo a hacer otra cosa, a hacer un dibujo y ya pierdo la atención. Cuando el alumnado entiende lo que está pasando, entiende las actividades, los textos, lo que se escucha, aunque sea un poco desafiante, pues siente que está aprendiendo y progresando, lo que refuerza su autoeficacia. Entonces, en lugar de darles textos y conversaciones complejas de inmediato, vamos a proporcionar recursos adaptados, aunque no sean auténticos, pero están adaptados y comprensibles y donde se introduzca algunas nuevas estructuras, pero no demasiadas para no sobrecargar la memoria de trabajo, y esto les dará la sensación de que pueden manejar el idioma y seguir avanzando. Quinta estrategia es reforzar la retroalimentación positiva. El feedback que damos a nuestro alumnado tiene un gran impacto en su motivación. En lugar de centrarnos solo en los errores o lo que pueden hacer para mejorar, debemos enfocarnos también en los aspectos positivos y en cómo mejorar. Esto lo expliqué también muchísimas veces, que yo como francesa en el cole a mí siempre me han dicho todo lo que estaba haciendo mal, todo lo que tenía que mejorar, pero nunca me han dicho, esto muy bien, fantástico. Y es algo que me costó muchísimo cuando yo empecé, sobre todo en España como profesora, porque yo veía mucho refuerzo positivo y decía, pero es que estáis constantemente diciendo cosas positivas. Pero reconozco que tiene un impacto muy positivo y que es necesario. Si un alumno intenta expresar una idea compleja, intenta hablar por primera vez, simplemente está participando, dice cuando no entiendo, pues yo muchas veces le doy las gracias. Y en lugar de corregir de inmediato los errores, felicitamos el esfuerzo y luego, pues más tarde ya iremos afinando ese idioma. Pero esto refuerza la autoeficacia y la percepción de competencia. Y finalmente, esta estrategia es preguntar a tu alumnado. No siempre van a saber decirte cosas constructivas y a veces incluso te van a pedir actividades y sabes perfectamente que no funcionan, pero te pueden ayudar a dar ideas de temáticas o formas de enseñar. Hay algo que pues hago a final de cada trimestre, es preguntar qué actividades hemos hecho les han gustado más, por qué. ¿Qué actividades les parece que ayuda más para progresar en el idioma? Y me acuerdo perfectamente de tener un grupo de cuarto de ESO los viernes de 3 a 5 y de 4 a 5 durante un trimestre hice un intensivo de story listening, una actividad en la que yo dibujo y cuento historias, y me quedaba muy sorprendida porque casi todos escribieron en su feedback que esa actividad les ayudaba y que les gustaría hacerlo más. Y claro, yo pensaba que era porque es algo más tranquilo para terminar la semana, pero es que reutilizaban las palabras que habíamos visto en esas historias, incluso fuera de clase las usaban como private joke, como expresión entre ellos para hablar de algo, esa palabra en concreto, pues lo decían en francés de cosas que habían visto en esas actividades de story listening y me quedé muy sorprendida y ahí también es cuando dije, pues mira, una cosa que yo hago porque parece que va a ser más tranquilo, al final resulta también muy eficiente para ellos. Así que para resumir un poquito y terminar este episodio, la desmotivación está claro que es un reto, pero cuando entendemos la importancia de la autoeficacia y las necesidades de autonomía, competencia y relación,
podemos transformar nuestra enseñanza y crear un ambiente de clase donde el alumnado se siente más motivado para aprender y mejorar. Te invito a aplicar algunas de esas estrategias en tu próxima clase y verás cómo pequeños cambios pueden tener un gran impacto en la motivación y el progreso de tu alumnado. Si quieres profundizar más en estas técnicas, sabes que tengo varios cursos de formación online que puedes hacer a tu ritmo y simplemente darte las gracias por escuchar ese episodio. Espero que te haya sido útil. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo con otros profesores que puedan beneficiarse. Nos vemos en el próximo episodio.